Bueno, listo. Hola, buenas noches. Les saluda Santiago Vintimillaneira, ecuatoriano, cuencano y dedicado en este tiempo al mundo holístico. La finalidad con la que voy a empezar a hacer estas entrevistas es para acompañar a las personas que están en un proceso de despertar, personas que se están sintiendo solas e incluso las personas que ya han despertado y se sienten un poco perdidas. El objetivo es bastante sencillo. Voy a invitar a personas que creo van a aportar a todos ustedes con este tema y obviamente va a quedar grabado y espero que les sirva a todos. Es una tertulia, no tiene un guión, es algo bastante jovial, es algo que se va a hacer entre amigos o entre conocidos, porque también pienso tener invitados, personas que no necesariamente yo conozco, pero sé que están en un camino del despertar. Bueno, voy a invitar a Joan Rendini. Permítanme un segundo. Ok. Vamos a... Bueno, está enviada la solicitud. Ahí está Joan. Hola Joan, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Ahí te escucho. Ahí Perfecto. para. Déjame revisar el audio nada más. ¿Me ves bien? Te veo bien. Déjame... ¿Me escuchas bien? Ahora sí te escucho bien. ¿Cómo estás, Joan? ¿Qué tal? Qué gusto. Bien, bien, muy bien. Acá esperando, ansioso el, el vivo con vos. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias. Bueno, hice una pequeña introducción, pero lo vuelvo a repetir. El objetivo de estas entrevistas eh, son bastante sencillas, pero tienen un objetivo bastante bonito, que es aportar a la gente que está despertando, o incluso la que está despierta, porque tú sabes que este era un tema que bastante tabú en sus tiempos. Yo diría que ahora ya no. Y estoy tratando de sumar eh, justamente formando una comunidad. Estoy empezando, es la primera vez que estoy haciendo un vivo con alguien entrevistado, así que te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. Y pues, Genial. bienvenido. Es Calle Escuela de Conciencia, estoy a las órdenes, mi nombre es Santiago. Y por favor, preséntate para que la gente te conozca. Bueno, mi nombre es Joan. Eh, Soy colombiano. Vivo en Argentina hace 13 años. Y bueno, después en mi vida he hecho cualquier cantidad de cosas que hacen parte de ese despertar, exactamente. O sea, yo pienso, Santi, que el camino en sí del despertar es todo. Eh, el- en sí el despertar es todo, es la vida entera. Si hay una realidad y es que en este momento de nuestra vida estamos sintiendo con más presión esa necesidad de empezar a hablar de estos temas, que antes quizás uno los hablaba con una, dos personas, y si tenías un grupo de amigos en el barrio y uno de esos amigos, por ahí te podías sentar a hablar de cosas existenciales, pero hasta ahí. Y la realidad es que ahora el Internet nos está dando la facultad de, de encontrar más gente así. Porque antes, porque antes estábamos obviamente uno quería hablar de todas estas cosas, de esa sutilidad que existe
Claro. Era, era, en el todo. Y, era muy difícil sí, Internet antes, ¿no? Ahora ¿cómo? era muy difícil en tiempos en los que no había Internet. Era bastante complicado juntarse con gente de esta misma onda, ¿no? Ahora es un poco más Claro, genial. claro, tal cual, tal cual. Ahora como ya empieza a haber esta red de información, de internet y todo, entonces entonces empiezan en la red a aparecer puras lamparitas. Esas lamparitas que uno dice, ok, con este empatizo, con este resueno, con este resueno, con este resueno, y así, y se empieza uno a encontrar verdaderamente con esa comunidad que uno antes creía que no existía, porque es que eh, 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 hablar del despertar de la conciencia en realidad abarca muchísimas cosas, es como muy amplio, y yo creo que estamos apenas en pañales para lo que verdaderamente es un despertar de la conciencia, o sea, es como abarcar desde el tema desde la alimentación, desde la parte mental, espiritual y desde la parte emocional, o sea, son tres cuerpos que tenemos que empezar a tener alineados. O sea, cómo me manejo yo con la materia, cómo siento yo todas esas emociones con la materia, y cómo desde la mente, desde el espíritu, bajo esa información del, para pasarla de la manera más coherente posible a nuestro ser y poderla manifestar. Entonces, Ujú. eh, yo creo que es el momento, yo creo que sí, es el momento, obviamente por obvias razones dentro de todo un tema astrológico y astronómico que está sucediendo ahora con el planeta, que nos está acompañando de todo para que podamos empezar a expandir más esta, este despertar de conciencia. O sea, ya empezamos a ver más eh, cosas por solucionar, por crear conciencia de las que antes de pronto ni veíamos. ¿Por qué? Porque estábamos con dos Caballos. cositas acá, claro, y estábamos mirando el televisor y era solamente eso. O sea, y esa era la verdad. O sea, esa era la única verdad. Ya, ahora que mencionas Ahora, la palabra verdad, justamente es lo que vamos a poner ahora en tela de juicio, que es verdad, ¿no? Pero bueno, antes de ir por ahí, eh, cuéntanos un poquito cuál es tu profesión ahora y de qué te graduaste en la universidad. eh, bueno, yo me gradué de ingeniero de sistemas. Hice un máster en seguridad informática acá en Argentina. Ujú. Eh, bueno, lo que ejercí de ello fue poco y ahora estoy dedicado totalmente o sea, estoy enfocado totalmente y estoy en misión trabajando con decodificación bioemocional. Así que hace parte, o sea, todo todo ese paquete, aunque vos veas la ingeniería algo acá como muy, y acá de la decodificación, en realidad esto está muy bien Eh, entrelazado. Se entrelaza. Justamente eso es lo interesante que nos cuentes un poquito, porque el mundo universitario, por lo general, muy pocos escogen una carrera que hubiesen querido seguir. Te cuento, yo en mis tiempos quería ser músico. Y cuando les dije a mis papás que lo mío era la música, cuando salí del colegio, no se opusieron porque eran de esos padres que apoyan, ¿no? Pero dijeron una pequeña frase, pero con la música, ¿de qué vas a vivir? Y fue suficiente para que haga cortocircuito mi cerebro y terminé siendo ingeniero agrónomo. Entonces, Mm, a veces no vamos por ahí, ¿no es cierto? Pero tú ves, la vida nos lleva hacia lo que nos gusta tarde o temprano. Por eso es interesante que tú nos cuentes cómo hiciste para que se haga compatible ese mundo tuyo de la ingeniería de sistemas en la cual haces un masterado con la biodescodificación, que cuéntanos también un poquito qué es biodescodificación, porque la gente ahora comienza a escuchar biodescodificación, bioneuroemoción,
vio esto, neuro el otro, y no tienen idea de qué estamos hablando, ¿no? Porfa. Ajá. Bien, bueno, vamos a empezar desde el principio. Desde chico siempre supe, como que en mi cabeza estaba la idea de que estudiar medicina era una opción, desde muy chiquito, ¿sí? Ujú. Después empecé como a mutar este tema con la psicología. O sea, como que, obviamente, ahí resueno mucho con lo que vos estás diciendo. Bueno, hablé, o sea, todo esto obviamente lo transmito a mamá y todo el tema familiar. Y de alguna u otra forma, bueno, mm, la ingeniería, o sea, abocarse a la ingeniería era como el, el lugar para uno poder recibir plata. Entonces era como que Claro, eh, era una opción de ingeniería, sí, pero no era pues la opción. Entonces, en ese trayecto, dentro de toda la ingeniería, obviamente la sufrí, no era lo que me apasionaba y todo, pero bueno, siguiendo es como ese mandato, ujú. yo ya igual tenía el impulso por el tema de la psicología. Ah, Bueno, genial. terminé la ingeniería tratando de llevar adelante toda la ingeniería y poder salir con esto. Mm, yo ya desde chiquito, yo sabía que a mis 8 años, no me preguntes por qué, pero yo ya sabía que yo tenía que venir a la Argentina. O sea, a los 8 años ya A sabía que los tenía que venir. corazón nada. Sí, sí, sí. Te pregunté por Para mí era un país que estaba muy presente y ahora obviamente entiendo, ya relaciono el porqué de, de estar acá. ujú, Bueno, y eh, ahí eh, obviamente terminó toda la parte de la ingeniería. Me hago docente en la parte de informática. Y bueno, ya ujú. después, hace 13 años, vengo para acá a hacer un máster en seguridad informática y, y ahí, bueno, ya como que fue como que llegó un momento en que había una materia que no me entraba por ningún lado y era como que en la del máster. Ajá. Y eso fue ya lo que dije, basta, hasta acá llego. Y ahí llamé a mamá llorando ¿Qué edad llorando en un parque en medio de todo, en el solo, le dije, eh, tenías? lo siento mamá, pero yo, o sea, desisto de esto, déjame en paz que yo sigo eh, mi camino. ¿Qué te dijo? Y así fue. Sí, Una cosa, ¿qué edad tenías cuando te pasó eso? eh, cuando me pasó, tenía 25 años, tenía 25 25 años. años, Claro. 25, 26 años, sí, sí, sí. Me interesa porque le nombras a tu mamá en la llamada. A los 25 años uno ya es un adulto hecho y derecho, pero aún así pesa lo que mamá tiene que Sí. decir, ¿no? Y bueno, y hasta el día de hoy, obviamente, hasta el día de hoy, bueno, hace un par de años, hay mucho mandato familiar. Claro. Inconscientemente uno lleva mucho mandato familiar y la parte que más se arraiga en uno es la parte materna y paterna, que obviamente es como las dos figuras que uno tiene. Entonces, desarraigarse y poder integrar eso para poder soltarlo, es un trabajo. Es un trabajo que me duró eh, o sea, mucho tiempo. Por eso te digo que el Claro. despertar de la conciencia es algo continuo No y acaba, no acaba. Es algo, más bien cuando empiezas, ves que se comienza a expandir, expandir y más bien hay un punto en el que sientes que estás centrado, pero que la información jamás va a acabar de completarse, de llegar. Todo es una experiencia. Quiero que nos comentes algo, Joan. Tú lo tomaste eso, tal vez, este paso que tú vas dando de la ingeniería hacia esto que te gusta, hacer como una crisis. Podría decirse que fue una crisis para ti. ujú. Te puso, tú me dices que hay mandatos familiares, que hay amistades que probablemente te dijeron qué estás haciendo, no sé si ese tiempo tenías una pareja. ¿Qué pasó? Cuéntanos cómo se presentó ese problema.
Sí, bueno, justamente eso. Yo creo que los grandes despertares que uno tiene en el transcurso de la vida de uno son a causa de grandes crisis existenciales. O Ajá. sea, es como que es a partir de ello que te hace el clic adentro y dices, no, ahí tengo que empezar a modificar esto porque no puedo seguirme sintiendo como me estoy sintiendo. Y Ya. pero entrar en esa depresión, eh, está bien, o sea, está bien entrar en esa depresión, aunque duela, porque es que se necesita observar el por qué estoy deprimido para poder encontrar allá en ese fondo de todo qué es lo que necesito cambiar. Es impresionante, Entonces, perdón que te interrumpa, John, es impresionante que digas que es interesante, que es necesario dejar sentir la depresión. Tú sabes que la gente lo último que quiere es sentir depresión. Y tú sabes que cuando sentimos ese problema, lo primero que hacemos es acudir al médico y el médico por lo general suele mandar una solución que no es solución, ¿no? Sin, obviamente sin menospreciar el trabajo de un médico para nada. Pero es interesante, eso es lo que quiero justamente, que la gente pueda palpar, que se puedan permitir los estados de crisis, los estados de depresión, porque justamente es ahí donde está el mensaje. ¿Qué dices tú? no, sí, sí, tal cual. Bueno, el humano tiene emociones, o sea, y todas las emociones, eh, la tristeza, el miedo, la rabia, la alegría, todas las emociones son humanas, o sea, entonces, por muchos años se nos enseñó a reprimirlas y a decir, no, no te sientas así, no, no, al revés, Ujú. o sea, observala, porque es que es ahí donde hay que mirar lo que hay atrás de esa emoción, es donde está lo que vos tenés que hacer para poder modificar. Y al modificarlo te vas a sentir en coherencia y armonía, porque no todo es color rosa. O sea, todo va en un sub y baja constantemente, pero observar en sub y baja, observar cuando bajo, es mi oportunidad para mirar cómo estoy Ujú. viendo mi vida, cómo estoy desarrollando mi vida. Entonces, obviamente, parte de todo ese proceso, y para continuar lo que te estaba diciendo, Ajá, eh, era también, era también parte de ese proceso y como otro sacudón en mi vida fue el salir del closet, el claro. de, claro, y entonces era como varias cosas. Eh, Soltar el tema de la universidad, otra cosa es esa. Como que en mi familia, Ajá. yo yo fui yo soy como que el que le estoy dando la vuelta a todo en función de qué, del patrón establecido. Entonces, o sea, Cosa salí difícil. del closet, claro, me hice gay, y a mismo, Ah, obviamente, todo eso también fue otra cosa, otra cosa para observar, otra cosa para procesar, aparte de, eso fue como por el mismo tiempo en el cual yo solté la parte de la ingeniería. Entonces, ah, ese momento fue realmente fuerte entre los 26, 28 años, fue como el punto más intenso. Y ya. bueno, y ahí, y ahí volví a surgir. Cuando vuelva a surgir, obviamente entro en relación de dependencia, me adentro con todo el tema gastronómico y, Por la- eh, claro, entro de todo con el tema gastronómico, pero eh, primero empiezo a trabajar con Starbucks acá en Argentina, que tiene una cultura re linda, y después empiezo a trabajar con una empresa que se llama T-Connection, que es de comida saludable, porque ya quería yo empezar a interiorizarme con toda la parte de comida saludable, porque ya ahí empecé, ya hacía unos años atrás, yo Ajá. ya empecé el vegetarianismo para ese entonces. Ya. Y eh, entonces, por eso te digo yo que el despertar de conciencia es paulatino, no es que, no, cuando te das cuenta que has despertado en ciertas características, y te das cuenta que hay un montón de cosas todavía que tenés que modificar y tenés que cambiar. Claro. Y después
después de eso, obviamente, termino en ese lugar. Cuando termino en ese lugar, entro en otra crisis depresiva. Porque en ese lugar me Ah, despiden, al fin me sí. despiden, entonces entro en otra crisis existencial. Pero esa sí fue fuertísima. O sea, eso fue como el detonante, ya que estaba ya ahí, allá en esa depresión. Joan, perdón que te eh, interrumpa. Yo creo que es importante para las personas que nos escuchan, obviamente sin ahondar, sin volverlo, sin ir a lo personal, ¿qué era lo que te deprimía? ¿Qué te estaba pasando en ese momento? Tal vez a nivel mm, personal, tal vez qué te pasaba por la cabeza, porque creo que eso es de lo que nos vamos a identificar con muchas, especialmente jóvenes ahora. Y tú tenías 20 años en ese tiempo, ¿no? Y no solo te salías del closet, eh, me dices, sexual, sino también uno se sale del closet con su preferencia espiritual, ¿no? Tú sabes que eso también cuesta a las personas decir, bueno, yo tengo una tendencia al vegetarianismo. Angie nos está saludando por ahí, hola Angie, querida. Y tampoco es fácil, ¿no? La gente te va a comenzar a ver raro, ¿y este señor por qué no come carne? ¿Qué le pasa? Te invitan a la parrillada, ya no hay que invitarle a Joan porque él no come, ¿no? ¿Qué le vamos a dar? Un poco de hierba, yo qué sé. sí, bueno, eso también, un tema, bueno, pero es como que, bueno, y todo el tema de la comida, el primer documental que de pronto a mí me hizo dar el clic de todo eso fue hace ya muchos años, Ujú. más o menos 10 años, Erling se llama, y ahí me di cuenta de muchas cosas que suceden con los animales y toda la industria láctea, y, bueno, Claro. todo, era una cosa muy violenta, sí, entonces ahí como que también, eso también me llevó a esa parte de la comida saludable. Bueno, pero a partir de esto, cuando ya empiezo yo en esa depresión de vuelta a los 30 y ahora tengo 39. Ah, Lo ok. pienso porque me siento de 38 y a veces, bueno, Ah, tengo no, yo 39. de los 20, imagínate. Sí, Mentira. sí. Ok. Bueno, y a los 30 a los 39, 38, a los 36. A los 36 tuve esa crisis terrible. Ahí fue terrible. Yo creo que ahí o sea, todavía se me pone la voz eh, Te costó. se me quiebra, sí, porque fue como que la mayor crisis que me hizo dar cuenta de verdaderamente quién tenía que ser. O sea, fue ese momento donde yo dije, esto es lo que yo tengo, eso es lo que yo... No, caí tan profundo Ujú, que en ese momento, cuando caigo tan profundo, eh, yo desde chiquito, ujú. para mí siempre era una locura pensar que hablaba con alguien más y A mí, me parecía que era una parte de mi imaginación y a veces reprimía eso porque me daba terror pensar que me estaba enloqueciendo. claro. Bueno, a los 36 años, cuando vuelvo y caigo en esta depresión, Ujú, caí tanto que ese ser, yo le digo, en realidad tiene un nombre, se llama Ur, y volví y me habló y me dijo, es como la voz interior que llama. claro. Pero bueno, es como un ser de una conciencia un poquito más elevada. Ujú. Y me dice, eh, el trabajo de relación de dependencia ya lo tenía que soltar, era la consigna, ya está. O sea, Tenía- no podía seguir buscando, o sea, podía seguir buscando y seguramente iba a encontrar trabajo en lo mismo y obviamente. Y ahí ya igual yo venía estudiando mucha física cuántica porque me encantaba, la metafísica me encanta, o ah, sea, todo lo que es metafísica me encanta y empecé a meterme, bueno, y empecé a estudiar decodificación y me encantó, me empecé a estudiar, a estudiar, y ahí empecé a surgir, pero obviamente todo esto, ya tenía que empezarle a poner pecho, o sea, tenía que empezarlo a mostrar. Y para empezarlo a mostrar, eh, se te pasa por acá el que dirán, ¿Qué va a ser? que te van a decir.
de vuelta te van a decir que estás loco, te van a decir que es esto. Y yo dije, a todo esto, yo acá, con esa voz interior, ahí, sosteniendo constantemente, diciendo, no, vas para adelante, o sea Claro. no, no tienes, y además porque a todo esto encuentro en las redes, uno empieza a encontrar en personas afín, entonces empieza uno a sostener, entonces como se empieza uno a sostener, empieza a ver a esas personas afín, uno dice, bueno, no soy el único que estoy Eso es en este. importante, Joan, recalcar que cuando tú decides tomar este camino, es la soledad junto con la depresión lo que hace que se haga muy difícil tomar acción justamente a las personas que les puede estar pasando esto. No sabes si te estás volviendo loco, tienes una voz que te dice que te caíste Sí, sí. y Ajá. uno tiende a pensar dentro del molde que eso es locura, que eso es algo que no pasa o que le pasó solo tal vez a Jesús, ¿no es cierto? O algún avatar como Jesús. Entonces, ese proceso es muy importante porque tú vas dando un paso gigantesco que es, como tú dices, salirse del closet y comenzar a informar a los demás de lo que tú estás haciendo y viviendo. Podías conversar con alguien de esa voz y de paso voy a hacer un pequeño paréntesis. Esto lo van a escuchar de la ciudad que yo soy y obviamente este es un tema que se toca muy poco. Yo veo que Argentina, Colombia, otros países como México, Chile, España, van bastante avanzados en este tema que estoy tocando, que es un cambio de conciencia, la nueva humanidad, los índigos, los cristales, los arcoíris, el yo soy, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en Ecuador, en mi país, es algo que no se oye, no se oye. Entonces, un pequeño paréntesis. Las voces que tú escuchabas, ¿qué son según tú? Ahora que lo puedes definir. Ya no es tan difícil hacerlo, supongo, ¿no es cierto? Eh, bueno, en realidad, o sea, en realidad siempre estoy acompañada. O sea, Ujú. yo siempre siento, siempre estoy acompañada. O sea, es como que desde chiquitos siempre Ah, hablaba constantemente con las cosas, con las plantas, mucho con los elementales que llamamos. claro. Eh, eh, veía esa energía y me transmitía información. Entonces, pero para mí en ese entonces yo era como eh, de manifestar esto en mi casa, eh, pues no, o sea, no se podía manifestar. Pero después ahí entendí que es parte de mí esto, o sea, es parte de mí, es parte de que vengo con ese programa, vengo con o sea, vengo a manifestar esta conciencia, esta otra conciencia y esta otra conciencia, porque en realidad, tengo en mí, tengo tres conciencias a las que logro acceder, pero hay una que siempre la tengo, pero a las otras tengo que, obviamente, concentrarme mucho más para poder bajar y canalizar la información, esa tan sutil y tan neutral. Pero son tres seres que yo le digo seres, pero en realidad son en energías que están arriba tuyo. Son tres. Y Ajá, sí, en los que yo presencio constantemente. O sea, perfecto. eh, y, y es esa voz, o sea, no es la voz esa del ego que uno dice, la del ego, la que te dice, no hagas esto, esta, no, esa no. Claro, ¿verdad? Claro, no es esa la mente, no, es cuando te das cuenta que son seres más elevados de conciencia cuando te hablan siempre de el centro. O sea, hablan, es un centro, un equilibrio. Nunca se polarizan, nunca están de otro lado. Nunca un no, nunca un sí, siempre, siempre, siempre desde el centro. ¿Ya? Entonces ahí uno reconoce cuál es esa conciencia que está ahí. Porque la del ego obviamente siempre te está, y no hagas eso porque de pronto dicen esto, y no hagas lo otro porque, pero en Claro, realidad, una forma de contribuirte a eso que tú dices, que una información que uno canaliza de un espíritu suele sentirse justamente, recalcando lo que tú dices, polaridad.
no es algo que te va a poner muy positivo ni te va a poner muy negativo, sino que algo que te lleva al centro, que te hace vivir desde tu coherencia, desde tu ser. Sabes que no es algo que te pueda perjudicar o tal vez, como tú dices, esa voz del ego que siempre está, más bien, en vez de crearte confianza, te crea duda, ¿no? Entonces, bueno, te dejo continuar, sí. Sí, la voz del ego siempre te va a crear duda, olvídate. O sea, esa voz del ego siempre te va a estar hablando desde tus creencias limitantes. A ver, no estoy diciendo que el ego sea malo, el ego no es malo, No. simplemente es que no lo sabemos utilizar, no sabemos utilizar esa herramienta que tenemos como ego, que está llena de un montón de recursos y que podemos utilizarlos a nuestro favor en el momento correcto. Pero, o sea, pero cuando obviamente como ahora como humanidad no estamos, apenas estamos entendiendo qué es ese ego, cómo manejarlo, cómo administrarlo, Y eh, lo que provoca no es ¿cómo? el ego, justamente, ¿no? Ahora creo que es evidente, demasiado evidente. Provoca guerras, provoca confusión, provoca pánico. Creo que ya no hay cómo seguir ignorándolo, Joan. Entonces, Eh, sí. claro, sí, es una herramienta. El ego es una herramienta. O sea, el ego es una herramienta, pero por eso te digo, hay que utilizarla en conciencia. Porque es que eh, el ego te ayuda a llegar a momentos a los que vos quieres llegar. Eh, Exacto. el ego te ayuda en este caso, me ayuda a hacer decodificación y me lleva a ir a manifestarlo. O sea, pero utilizándolo bien y decir, bueno, utiliza la decodificación porque esto de la decodificación, entonces, te voy a dar un ejemplo como bien para que veas cómo está entrelazado. Toda Ajá. la parte de toda la parte de la ingeniería y en parte de ella se manejan lenguajes de programación. Los Ujú. lenguajes de programación es el inconsciente individual, familiar y colectivo. O sea, estoy haciendo un paralelo, no es que sea así literalmente. O sea, los lenguajes de programación es eso. Ahora, en decodificación, cuando uno trabaja con el inconsciente de la persona, está trabajando con códigos de información. Y esos códigos uno los puede mover ¿para qué? Para que la persona pueda sanar. ¿Qué pasa en un lenguaje de programación? Si Ujú. el lenguaje de programación lo tienes que correr, lo tienes que compilar. ¿Para qué? Para que te dé el resultado de una aplicación. Pero a veces no corre porque tiene un error. Y ese error puede ser una coma, un punto y coma, un paréntesis. Bueno, esto para las personas que saben el Claro. sistema. Perfecto. Entonces uno modifica ese código, para que la aplicación pueda correr correctamente. Y en el inconsciente individual, en la persona, uno modifica ciertos códigos en la persona, no, corrijo, uno modifica, no, la persona modifica. O sea, yo solamente acompaño para que la persona modifique los códigos que estaban distorsionados para ponerlos en coherencia y armonía. Porque es que eh, en la decodificación bioemocional se trabaja por medio de un síntoma, o sea, de un Claro. error, U- entre paréntesis. Algo que se le repite mucho, probablemente. Claro, un Ujú. error, estoy hablando de error porque estoy hablando con el paralelo del otro, pero vamos a dejar esto de lado para no enredar. Entonces, ¿qué se trabaja ahí en la decodificación? El síntoma de la persona, o sea, el síntoma que tiene, físico, emocional, psicológico, social, económico. ¿Qué fue eso cuál es esa historia que programó el síntoma que tiene la persona hoy? Bueno, y ahí es donde uno tiene que ir a trabajar con esa persona en momentos específicos. Ujú. ¿Para qué? Para destrabar, o dicho más universalmente, para integrar y entender el por qué estoy yo generando este conflicto en mi presente. Entonces,
se acompaña a la persona allí para que resignifique y reprograme ese momento de su vida entiendo. que lo llevó a hacerse en distorsión. Claro. Entonces, cuando se da cuenta que en ese momento de su vida le faltó expresar, le faltó decir, le faltó mover alguna situación o algo, y cuando se va a ese inconsciente y se hace ese movimiento, obviamente toda tu memoria celular Ajá, entra, entra recibe otros datos de información. Como la memoria celular recibe otros datos de información porque vos modificaste y resignificaste en coherencia y armonía, automáticamente entonces tu presente empieza a cambiar. Pero perfecto. obviamente no te creas que esto es de la noche a la mañana. No, Un proceso, cuando claro. uno va, es un proceso. Cuando uno va al inconsciente desde allí, es muy, las cosas se manejan de una manera muy rápida, se maneja otro tiempo Joan, y desde ahí puedes entenderlo. Entonces, ahí para cerrar, y en el presente, ujú, y en el presente, en esta densidad de la materia, que es la tercera dimensión, ajá, ahí se va a manifestar, pero va a tardar días de manifestarse. Hay personas que tienen una capacidad de manifestación tremenda cuando yo las acompaño a resignificar, a reprogramar. Hay otras que tardan mucho más. ¿Por qué tardan? Porque hay más conflictos asociados a ese síntoma que tiene la persona. perfecto, perfecto. Qué chévere lo que mencionas porque es la forma en la que tú, digamos que por el peso de la sociedad, por el peso de lo que uno tiene que hacer, terminas estudiando ingeniería, pero no es una coincidencia, porque tarde o temprano terminas haciendo lo que a ti te gusta, que es la biodescodificación, y todo ese conocimiento que es tu background, lo puedes aplicar en las personas a las que estás ayudando a sanar. Pero vamos a volver Ajá. a un poquito, recuerda que esto es una ayudita que les estamos dando a esas personas que todavía están en este proceso, que no conocen de la 3D, que no conocen de la 5D, que no saben lo que es una conciencia superior que me está hablando a través de mi propio canal, que eso no es locura, etcétera. Y quiero volver a ese momento en el que tú entras en esa depresión, la comienzas a pasar, comienzas a hacer lo que estás haciendo ahora y te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tuviste que dejar para dar ese paso? ¿Qué dejaste atrás para dar ese paso? Para salir de esa Ah, depresión, para comenzar a hacer lo que estás haciendo ahora. eh, wow, mucho, mucho, mucho. Eh, bueno, esto obviamente todo, o sea, como que todo ya se reforzó más obviamente en tiempos de pandemia, Ajá, eh, pero todo. Eh, Iba a fiestas electrónicas, dejé de ir a fiestas electrónicas. Toda la noche, la densidad de la noche la dejé porque porque baja, no estoy diciendo que sea mala, ojo, no estoy diciendo que sea mala, claro. simplemente baja la frecuencia vibracional, entonces se pone uno más denso, más pesado, cuesta más recuperarse. eh, eh, entonces cambié mucho de la vida que tenía antes. Dice, Ahora obviamente vivo, o sea, eh, ahora no vivo en la capital, vivo en una isla. Vengo a la capital qué de genial. vez en cuando, a hacer trámites o lo que sea, pero vivo en una isla, vivo en la naturaleza porque es como que todo me llevó a llegar a ese punto. Entonces, eh, hay que cambiar. O sea, para realmente sentirte bien, tienes que cambiar. O sea, el hábito lo tenés que soltar, lo tenés que soltar. ¿A Ah, costa de qué? De que vos te sientas bien, no porque tengas que encajar en la sociedad, porque bueno, tengo que seguir, tengo que hacer eso, y tengo que seguir con todo este grupo de amigos. No, mis amigos igual siguen siendo mis amigos los de antes, pero obviamente no con la misma frecuencia que tengo ahora. Ya tengo, obviamente, allí en la isla estoy con mi pareja y disfruto con él y van amigos afín con esto que estamos hablando
y también vienen de los anteriores y seguramente les copa hablar un poco, pero tampoco es que, tampoco es uno prestarse invasivo con respecto a este tema, porque si de pronto las personas, porque eso no es, la idea es que las personas, por cada persona, por ella misma, se impulse a adentrarse en este mundo, porque es que el mundo de la espiritualidad y el mundo del despertar de la conciencia es todo, absolutamente todo, o sea, todo, todo, hasta incluso las fiestas electrónicas a las que asistía antes, la noche a la que asistía antes, es parte de esa espiritualidad. Pasa que hay que observarla en conciencia y saber en dónde quiero estar yo Ajá, para sentirme mejor. Y no estoy diciendo que nunca voy a volver, no. No se trata de eso. Simplemente es saber estar en cada momento, en el momento justo. O sea, es como hacer parte ujú, toda la realidad, pero siempre en conciencia y no yendo a los extremos. claro, ¿Sí? entiendo. Chévere, Joan. Mencionaste que obviamente esto es sin juicio, ¿no? Es impresionante cuando uno tiene un mensaje, una visión diferente a lo normal, a lo tradicional. Uno quiere que los demás, es natural, los humanos queremos que los demás compartir nuestro mensaje. Entonces sí es natural que nosotros comencemos a decir, a buscar gente afín, y cuando la gente no es afín, a veces incluso en este mundo espiritual podemos ser invasivos, podemos empezar a decirle a la gente que cambie, ¿no? Pero sin el afán, obviamente, de cambiarle la vida, sino diciéndole, de acá parece mejor la vida, ¿no? O sea, para acá, por acá está peor. Pero suele suceder que terminamos invadiendo la vida de las personas. Todo proceso es sagrado. La novia tóxica, el novio tóxico, la discoteca en la noche, el tabaco, la droga, el alcohol. Aquí no hay juicio con respecto al proceso, es el que uno debe vivir. Lo importante es tener la conciencia para poder salir de ese proceso, como tú decías, ¿no? Reprogramarse Exacto. y no quedarse en el mismo bucle todo el tiempo, repitiendo una vez y otra vez la Ujú. vida tóxica. Entonces, eh, quiero preguntarte también lo siguiente. Eh, Cuando tú comienzas a ya entrar en este mundo, tú me hablas de gente afín. ¿Cómo llegó esa gente a tu vida? ¿Cómo llegó? Ja, wow. En realidad esta gente está en todo el mundo. Bueno, vos sos parte de esto. Eh, ¿Cómo llegó? Bueno, es una pregunta como que lo puedo tomar, la pregunta la puedo tomar primero dentro de la parte energética, todo es resonancia. Exactamente. Ujú. Todo es resonancia, todo, absolutamente todo. Entonces, eh, las personas que se me van a aparecer en mi vida es porque yo eh, estoy resonando con ellas. Si yo estoy constantemente creando personas conflictivas es porque verdaderamente hay un conflicto interno, ¿no? Exacto. Eh, entonces, empezar a resonar con personas que eh, o contemplan el todo como parte de una misma cosa, sin, sin apartar a nadie, siempre viendo todo en unidad, eh, existen esas personas y empieza uno a resonar con ellas. Cuando empieza uno a resonar con ellas, las empieza a ver en las redes. ¿Sí? Ajá. Dentro de todo este, obviamente, todo este camino, vos bien sabes, estuvo el camino Yo Soy, Con Mar- y claro. ahí se conoció bastante gente. Entonces empieza uno a entrar en resonancia con gente. Y esa resonancia es válida como todas las que existen, ¿no? Simplemente que dentro de esa resonancia uno empieza a ver que las personas no se polarizan, no dicen, ah, no, la culpa es de este, no, la culpa es del otro. O sea, eso ya empieza a perderse y empieza uno a ver un centro, una unidad. O Ah, sea estoy viendo en conciencia que esta persona es así por esto, esto y aquello, y empiezo a verme reflejado en cada parte del todo. genial. Y cuando empiezo a verme reflejado en cada parte del todo, empiezo a entender que adentro mío está
esa persona conflictiva, esa persona bondadosa, esa persona de la noche, esa persona que va a misa, o sea, Exacto. todo empieza a ser parte de mí. Entonces, como yo empiezo a ver todo como parte de mí, entonces, que me queda a mí? Sino respetar y honrar a todas las personas que tengo a mi alrededor. Te están dando Porque es que cada una, el proceso de cada- ¿cómo? te están dando información sobre tu propio proceso de vida, te están reflejando lo que tú eres. Ahí Claro, cuando uno exacto. termina entendiendo que todo lo que le pasa a uno, siempre uno lo escucha, ¿no? Esto que me pasa termina siendo una bendición, pero nadie lo puede ver hasta muy luego, cuando pasa la etapa del dolor. Luego se presenta como bendición porque uno se da cuenta que no era nada más que un reflejo de mi propio interior, ¿no es cierto? Entonces, eh, Joan, que obviamente tú tuviste que hacerte esta pregunta, ¿no? Porque obviamente empezamos diciéndote lo que era, contando sobre lo que era la carrera universitaria. ¿Pensaste en algún momento cómo voy a monetizar? ¿Cómo voy a hacer que esto se vuelva mi ingreso? ¿Cómo voy a vivir de esto? Seguramente te lo dijeron. Se usa mucho la palabra chamán, que es tan sagrada, tan espiritual, Mm, para hacerlo sí. despectivo, ¿no? Tal vez alguien te dijo por ahí, ¿y ahora qué vas a vivir de chamán? Entonces, ese tipo es un choque, ¿no? Porque tú te preguntas, qué, cómo viene, cómo se viene? Esa es la duda. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese proceso tuyo para hacer de esto un modo de vida que con el servicio que tú estás dando, obviamente lo estás cobrando, ¿no? Lo estás monetizando. Sí. Bueno, para esto hay que entender entender que en tu vida existe una misión, eh, hablo por mí, una misión y un propósito, ¿sí? Ujú. Y ese propósito es unirse a todo una necesidad planetaria, una necesidad de cambio. Cuando vos te concentras en que somos la Tierra, somos todo, ya empiezas a dejar de lado esa parte de, ¿y ahora cómo le hago? No, porque las herramientas, entonces empiezas a ver que hay muchas herramientas a tu alrededor. Y una de las principales es el Internet. Entonces empiezas a manifestarte, a hacer publicaciones, a hacer reuniones por Zoom, o sea, a moverte, Hay porque que... te tenés que mover, pero porque sabes que eso que te está haciendo mover te apasiona y está totalmente conectado con un propósito único, y es el que nos conforma a todos como tierra que somos. Ujú. Entonces, si esto que yo estoy haciendo ayuda a las personas a sanar, estoy ayudando al planeta Tierra a sanar. Exacto. Entonces, entonces, el deseo y la pasión que sale por hacer las cosas es más fuerte que eso de, mm, bueno, y ojo, el hecho de que me haya tenido que mover no quiere decir que solamente fue porque salí de la depresión, no, también me tocó hacer trabajo interno, o sea, trabajo interno, ir a consulta en decodificación también, al día de hoy hago, Ajá. para poder modificar y entender el por qué, el para qué estoy haciendo y por qué actúo como hago, por qué digo como digo, por qué veo como veo, porque... Entonces, y cuando empiezo a tomar conciencia de todo eso, empiezo obviamente a modificar toda la parte exterior, pero porque me ocupé de todo ese conflicto interno que tengo yo y todo ese conflicto o sea, que traemos todos de Claro. un linaje materno, un linaje paterno, de estructuras que te encasillan y que ya ahorita no es necesario de eso, ya tienes. Entonces, te Ajá. lleva a impulsarte. Perfecto, chévere, Joan, gracias por tu respuesta. Justamente también quiero dar a conocer a la gente que el proceso espiritual no es lo que se pinta. El proceso espiritual es un trabajo extremadamente arduo, pesado, Mm, costoso, y que
cuesta lágrimas, sudor, incluso hasta sangre, ¿no? Los procesos espirituales suelen llamarse de muerte y resurrección. Entonces, es Mm, importante que la gente sepa que un trabajo espiritual, la famosa frase, lo que estás tratando de ver fuera, lo tienes dentro, que casi nadie lo entiende, es casi como locura, ¿no? Pueden terminarnos mm, diciendo a ti y a mí, Joan, qué bonita la filosofía que ustedes tienen, pero su filosofía no me va a pagar las cuentas, no va a dar de comer a mis hijos, eso no va a pagar al banco, la hipoteca, etcétera. Pero es impresionante porque ahí este cambio de paradigma sugiere justamente lo que tú acabas de decir. El problema no es obtener dinero, el problema es hacer lo que te gusta. El problema es seguir la voz de tu alma, como se dice mucho, ¿no? ujú. O en este caso a mí me gusta decirle seguir tu corazón. Es amor propio, estás haciendo lo que a ti te gusta. Entonces, bueno, ya creo que no nos dan mucho tiempo, todavía tenemos un poco de tiempo más, pero me gustaría que tú, ¿qué consejo le darías a la gente que no se sale del closet? Eh, No se sale del closet espiritual. en todo el sentido de la palabra, que no se sale del closet, porque quiere decir que no están viviendo la vida según su propio paradigma, están haciendo el paradigma de otro, ¿no? De otra persona o de la sociedad de lo que nos imponen. ¿Cómo ese amor propio te lleva a salirte del closet en todo el sentido de la palabra? Ana, Bueno, eh, yo creo que ¿cómo? una compañera del camino decía, yo creo que yo soy experto en salir del closet, porque obviamente a mis 25 años obviamente salgo, me hago gay y bueno, y ahora con todo este tema empiezo a sacar a la luz toda esta información que verdaderamente eh, la necesita. A ver, ¿qué consejo daría Ajá, a esa gente que le resuena esto? Porque obviamente hay mucha gente que esto eh, claro. eh, eh, todavía o sea, ven, no lo ven parte de, y es respetable. Vuelvo y digo, están en su momento, es, es totalmente respetable. Pero hay una realidad y es que todo, todo, todo este movimiento, toda esta energía, todo lo que nos rodea, es una realidad y es una realidad que estamos sintiendo muchos, o sea, muchos en este momento. Ahora sí. Entonces, entonces, a partir de ello, lo que yo les diría a aquellos que están como que no están solos, Qué o sea, genial, no están solos, qué genial. no están solos. Eh, eh, esta misma respuesta obviamente aplica para las personas que no han podido tampoco salir del closet literalmente porque no se han podido hacer gay, o sea, no están solos, hay toda una comunidad Los que están que deprimidos, respalda. los deprimidos, Claro, entonces, las personas más solitarias del mundo, están solos, es verdad. Qué claro, claro. Y justo me hace acordar porque hace unos días atrás hablaba con una compañera o sea, que hablaba de esto de tengo que salir del closet porque está en su trabajo y no quiere hacer eso y quiere abocarse llenamente a todo esto, ¿no? Ajá. Y yo creo que ya llegó la hora, va a llegar el momento de mi muerte, voy a dejar esa antigua yo y voy a empezar esta nueva yo. Entonces, lo que le decía también a esa persona y a los que pueden ver esto ahora y después, Ujú. es que siempre hay comunidades para todo, para todo, para todo, para todo. Y más ahora que tenemos como soporte las redes, el Ah, internet. O sea, para todo hay comunidad. Y no quiere decir que si uno sale de clase va a estar solo y no. se Hay acabó. gente que va a soportar esa idea de, de uno querer compartir esto que te está pasando, esto que escucho, esto que presiento, esto que quiero sanar por medio del inconsciente y que parece que es eso tan raro y que todavía lo ven como así. Y bueno, es un proceso, así como a toda la comunidad, por ejemplo, en su momento, a toda la comunidad gay que todavía le cuesta Claro, a todavía. tener aceptación en la sociedad. Bueno, esto es lo mismo, es todo un paradigma nuevo, Ujú. pero este paradigma me parece que viene con toda, porque esto ya abarca, esto ya te lo digo, esto abarca a
todos, absolutamente todos, porque aunque sea algunos medio que les ha llegado la información y por allá medio que eh, eh, lo reciben. Nadie Pero está fuera de esta. sí, pero bueno, es eso. No estás, esta gente no está sola. O sea, hay un montón, estamos un montón compartiendo y entendiendo que ya la dinámica de todo este proceso no es la competencia, sino la cooperación. Qué fácil, ¿no? Sí. Es decir, pero bueno, hay que De- trabajar. Los años que se nos vienen, Santi, prepárate, porque de aquí hasta un par de años más, todo va a cambiar. Ujú. Y nosotros que hemos empezado a todo este cambio de paradigma y todos los que lo están llevando a cabo, viene muchísimo trabajo, porque las personas que ni siquiera lo contemplan van a estar agarradas y aferradas a lo anterior A y una van a vieja. sufrir, van a sufrir y van a sufrir. Y, y para eso van a encontrar coach, decodificadores, bueno, De todo. psicólogos y un montón de cosas, pero se vienen tiempos en los que hay que ya empezar a, a incorporar este nuevo paradigma. Hay que, hay que hacerlo. Justamente es la meta de este diálogo, abrir un poquito, por lo menos va a ser enfocado obviamente a la gente que me ha dado like, pero obviamente en la página, pero obviamente yo lo quiero distribuir en otros medios de comunicación, como tú dices, ahora hay que aprovechar mucho las redes y por mi parte hacer mi trabajo, que es por lo menos en mi ciudad, en mi país, comenzar a hablar de estos temas que son muy extraños. Ya no tal vez para tantos como antes, pero siguen siendo extraños, porque ahora hay información en el Internet por montón, pero los paradigmas de cada ciudad, de cada país, son conciencia colectiva y necesitamos que uno comience a cambiar para que todo también se hacerse. Es un proceso largo, pero yo creo que si no se empieza, pues, ¿cuándo va a suceder, no? Lo malo es que si no nos ponemos pilas, como digo yo, si no va a llegar suave, va a llegar como un golpe. No nos Sí, queda sí, sí, no, la cara, ¿no? claro, Entonces, y no vamos a estar en resonancia con el cambio que está teniendo el planeta Tierra. Porque es que es lo que tenemos que empezar empezar a ver un poquito, bueno, primero toda la parte interna, ujú. pero después de la parte interna empezar a ver que es que hay algo más macro que está manejando toda esta energía, todo este movimiento. Y, y eso hace que estemos todos inquietos y queriendo saber qué es lo que está pasando. La gente no entiende cuando uno dice que el planeta está cambiando de vibración, que el planeta está ascendiendo, que el planeta es un ser vivo. Es tan fácil entenderlo desde la siguiente lógica. El humano se salió de control. Antes del 2019, probablemente esto que acabo de decir lo hubiesen dicho, no, estás loco, la civilización avanza, la economía avanza, pero después de eso vino pandemia y hay guerra, en pleno, en estos tiempos. O sea, el que no quiere ver es porque realmente no quiere ver. Entonces, bueno, Joan, creo que se nos va a acabar el tiempo. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación, te agradezco tus palabras, que nos hayas contado tu proceso y pues desearte mucha suerte en lo que estás haciendo. No va a ser la única Sí, entrevista, bueno, luego vamos a tocar otros temas, seguramente te estaré invitando a que nos cuentes dale, de descodificación justamente, que me parece bastante interesante. cuando quieras. Avancemos. Chévere, Joan. Hay, Un abrazo hay que grande. expandir esto. Dale, un Cuídate. abrazo enorme y gracias por la invitación. Y gracias a los que escucharon. Un saludo y un abrazo. Dale, Cuídense mucho. chao, chao. Chao, chao.